El dolor en mi pecho no era solo el eco de la cirugía a corazón abierto. Era algo mucho más profundo, oscuro y punzante, algo que ningún bisturí en todo México podría reparar. Miré hacia abajo, mis manos marcadas por las manchas de la edad y el trabajo duro temblaban mientras sostenían el teléfono de plástico frío. La herida fresca cosida, justo debajo de mi clavícula, bajo la delgada bata de hospital latía al mismo ritmo que mi respiración entrecortada. Sentía cada punto de sutura arder como brasas. Ahí estaba yo, Leonor Castillo, de 67 años, con tubos saliendo de mi cuerpo conectada a máquinas que pitaban monótonamente y el alma literalmente remendada. Estaba marcando el número de mi único hijo por quinta vez en 2 días malditos. La pantalla iluminaba la oscuridad de la habitación de recuperación. Escuché el tono de llamada. 1, 2, 3 veces. El sonido se alargaba. Cuando la llamada finalmente conectó, no escuché la voz cálida de mi niño. Escuché la voz de Victoria. Sonó fría, metálica, cortante como el hielo de una hielera vacía, exactamente igual que siempre que se dirigía a mí cuando Jorge no miraba. Victoria querida, soy yo, Leonor. ¿Está Jorge ahí? Necesito hablar con él sobre. Mi voz se quebró frágil como cristal pisado. Odié sonar tan vulnerable, pero el silencio al otro lado de la línea fue como un balde de agua helada. ¿Qué necesitas? Leonor, Jorge. Está muy ocupado, respondió ella, sin una mínima pizca de preocupación. Me tragué el orgullo. Ese mismo orgullo que me mantuvo de pie cuando enviudé joven. Los doctores me habían dicho con una seriedad mortal que no podía estar sola por al menos 6 semanas. Mi corazón estaba demasiado débil. Necesito quedarme con ustedes hasta que me recupere, supliqué, sintiendo cómo se me secaba la garganta, esperando un destello de compasión. Entonces Victoria suspiró. Fue un suspiro pesado, ruidoso, exagerado, como si le estuviera pidiendo que me donara un riñón. Leonor, sabes que eso no va a funcionar. Hizo una pausa calculada, saboreando el poder que tenía en ese instante, y luego clavó la primera daga. Jorge y yo tenemos nuestras rutinas, tenemos nuestros propios planes. No podemos lidiar con el drama de cuidar a una enferma ahora mismo. Drama, esa palabra me atravesó el esternón partido. Llamaba drama a mi supervivencia tras una cirugía que me mantuvo al borde de la muerte. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Crié a Jorge sola durante 23 años. Trabajé doblando turnos para que nunca le faltara un plato caliente. Hace 5 años vendí mi propia casa para ayudarlos con el enganche de su lujoso departamento en Polanco, creyendo ciegamente que invertía en el futuro de mi familia. Nunca les pedí un centavo a cambio. Y ahora, cuando mi vida pendía de un hilo, yo era una molestia. Un maldito drama. No sería un drama, Victoria. Solo necesito un cuarto. Prometo que puedo cuidarme sola. Solo necesito. Me escuché rogar, reducida a mendiga. Y entonces escuché un sonido de fondo que me revolvió el estómago. Una carcajada. Era Jorge. Mi hijo estaba ahí a pocos metros viendo la televisión, riéndose a carcajadas de algún programa, mientras su madre, postrada en un hospital, rogaba por un techo. Esa risa distante fue una bofetada invisible. Dolió 1000 veces más que la incisión de mi pecho. Mi hijo no estaba ocupado. Simplemente no le importaba. Ya tomamos una decisión, interrumpió Victoria, elevando su tono triunfante, cortando mis súplicas. Encontramos un lugar perfecto para ti. Un lugar donde tendrás cuidado profesional las 24 horas. Es mucho mejor que estar aquí molestándonos a todos con tus necesidades. Mi sangre se heló en las venas. La palabra molestándonos hizo eco en mi cabeza. ¿Qué clase de lugar?, susurré sin aire? El Golden Sunset Manor. Ya lo visitamos y todo. Lo dijo con naturalidad espeluznante. Un asilo. Mi propio hijo, el bebé al que amamanté, en las madrugadas heladas al que le cantaba para espantar miedos, había firmado papeles para encerrarme como a un mueble viejo que ya no encaja en su decoración. Jorge ya firmó los papeles de admisión. Te recogen mañana a las 10, sentenció dictando mi condena. Jorge firmó que mi voz no era más que un hilo de aire estrangulado. Alguien tiene que ser responsable, Leonor. Obviamente, no puedes tomar decisiones importantes en tu estado patético. Hablaba como si yo hubiera perdido la razón. Además, nos vamos pasado mañana a Cancún. 2 semanas en un resort. Jorge necesita vacaciones urgentemente después de todo este estrés.
Estrés. El estrés de fingir que les importaba que su madre estuviera abierta en una plancha de quirófano. Pásame a mi hijo Victoria. Quiero hablar con él ahora mismo, exigí. Jorge no quiere hablar contigo ahora. Está muy alterado por toda esta situación, dijo ella con una satisfacción enfermiza, goteando de cada sílaba. Es mejor que te acostumbres a tu nuevo hogar. Vas a hacer muchos amigos de tu edad. La línea se cortó de golpe. Me quedé ahí petrificada sosteniendo el teléfono contra mi oído. El tono de ocupado zumbó en el auricular un pitido constante plano, y muerto exactamente igual al sonido del monitor cardíaco cuando el corazón se rinde. En mi pecho, el dolor físico había desaparecido reemplazado por un abismo de traición insoportable. Victoria y Jorge creían que al encerrarme en ese asilo se estaban deshaciendo de un problema. Creían que una mujer de 67 años sola y recién operada no tendría la fuerza para defenderse. Se sentían intocables mientras empacaban sus trajes de baño. Estaban muy equivocados. No sabían que al empujarme hacia la oscuridad de ese asilo, estaban a punto de despertar a una fiera que ellos mismos habían creado. Cosechas lo que siembras. Mi caída apenas comenzaba aquella noche, pero la ruina absoluta de ellos ya estaba escrita. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, no llegó mi hijo Jorge con un ramo de flores ni con una disculpa avergonzada en los labios. Tampoco llegó Victoria con sus excusas baratas. Llegó una ambulancia. 2 paramédicos con esa amabilidad aséptica y ensayada que se le reserva a los desahuciados entraron a mi habitación de hospital. Mientras ellos empezaban a empacar mis pocas pertenencias en bolsas de plástico transparente, yo miraba fijamente el techo blanco. El sonido del plástico arrugándose era ensordecedor. Me sentí exactamente como lo que contenían esas bolsas basura lista para ser desechadas sobras de una vida que a nadie le importaba conservar. El viaje en la ambulancia fue un borrón de calles grises y lágrimas silenciosas que me tragué con tanta fuerza que sentí que la garganta se me iba a desgarrar. Yo que había caminado por estas mismas calles de la ciudad, llevando a mi hijo de la mano a la escuela ahora, era transportada como un paquete devuelto. Golden Sunset Manor resultó ser una burla cruel, todo lo contrario a su nombre dorado. No había sol, no había esplendor, ni mucho menos dignidad. El edificio era una mole de concreto opaco, con pasillos largos y mal iluminados que olían a una mezcla repugnante de desinfectante de pino industrial y una tristeza rancia. Era ese olor peculiar que se respira cuando decenas de personas se sientan en sillas de vinilo únicamente a esperar la muerte. Fui recibida por Patricia, una enfermera corpulenta con cara de aburrimiento crónico que hojeó mi expediente sin molestarse en mirarme a los ojos como si yo fuera un simple número de inventario más en su turno matutino. Mi habitación era una caja de zapatos glorificada. Una cama angosta con sábanas ásperas que rozaban mi incisión quirúrgica, un armario diminuto que apenas cerraba y una ventana sucia que daba directamente a los contenedores de basura del estacionamiento. Mientras yo intentaba sentarme en el borde del colchón, con la respiración entrecortada por el dolor físico y la humillación, Patricia murmuró, hojeando los papeles que Jorge había firmado. Veo que su familia ya tomó su vuelo a Cancún esta madrugada. Qué conveniente para ellos dejarla instalada tan rápido antes de su check-in en el hotel. Conveniente. Esa palabra me golpeó el pecho con la fuerza destructiva de un bate de béisbol. Conveniente. Mi hijo, la sangre de mi sangre, el hombre por el que me partí, la espalda cosiendo ajeno, estaba en ese preciso momento pidiendo margaritas en una playa de arena blanca, mientras yo me sentaba en un colchón duro rodeada de urari, extraños que arrastraban los pies por los pasillos como fantasmas. A la hora de la comida me sirvieron un puré de papas que sabía a aguacartón y abandono. Sostuve la cuchara de plástico en el aire viendo cómo temblaba mi mano arrugada. Tragué cada bocado como si estuviera masticando vidrio molido, sintiendo cómo me cortaba por dentro. La vida de Leonor cambió en ese instante en esa silla de plástico frente a una bandeja de comida fría. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo. Porque en esa sala comedor abarrotada, yo nunca me había sentido tan terriblemente invisible y sola en toda mi Tarali existencia. Esa noche arropada con una cobija que no era la mía en un cuarto que no me pertenecía, me rompí. Lloré hasta que me faltó el aire.
No lloré por el dolor físico, aunque las grapas en mi pecho ardían como fuego. Lloré por el hijo que había perdido no en la muerte, sino en la indiferencia más vil que existe. Lloré por la mujer que había sido la madre abnegada, que vendió su patrimonio para pagar los caprichos de una nuera arribista, creyendo que compraba amor familiar. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma pesada, salí al pasillo. Allí conocí a doña Consuelo, la vecina de la habitación contigua. Era una mujer menudita de 81 años, pero con una mirada tan afilada como una navaja. Me vio secarme una lágrima rebelde y sin rodeos me clavó otra verdad que me hizo reaccionar. No llores por ellos, mija, me dijo con una voz rasposa, apoyándose en su andadera. Mi nuera también me trajo aquí jurando por Dios que era por mi propio bien. Resulta que el propio bien siempre es el de ellos para quedarse con la casa y el dinero sin que nadie les estorbe. Esa frase me congeló la sangre. Por tu propio bien. El eco exacto de la voz de Victoria la noche anterior resonó en mis oídos. Era la misma mentira barata, el mismo guión reciclado y usado por los cobardes para disfrazar su miseria moral. Me quedé paralizada en medio del pasillo mirando el reloj de pared que hacía tic-tac en la sala común. De repente, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación muy oscura, una avalancha de recuerdos que yo misma había ignorado deliberadamente, comenzó a aplastarme. El rompecabezas macabro empezaba a tomar forma con una claridad aterradora. Victoria no me había encerrado aquí por un simple arranque de egoísmo vacacional para irse a la playa. Esto no era improvisado, esto había sido meticulosamente orquestado. Recordé cómo meses atrás Victoria se ofrecía con demasiada insistencia a ayudarme a organizar mis estados de cuenta del banco porque, según ella, con su falsa dulzura a mi edad, era muy fácil confundirse con los números. Recordé cómo aisló mis llamadas diciéndole a mi vieja amiga doña Carmen que yo estaba demasiado deprimida para recibir visitas. Yo no estaba en un asilo por un accidente del destino o por necesidad médica. Estaba en una prisión de máxima seguridad diseñada a medida por una carcelera vestida con ropa de diseñador. El miedo y la tristeza se disiparon lentamente en mi pecho, dejando espacio a algo mucho más oscuro, caliente y peligroso. Si ellos creían que habían enterrado a una anciana senil e inofensiva, estaban a punto de descubrir que en realidad habían enterrado una semilla, y las semillas tarde o temprano rompen la tierra con una fuerza destructiva para salir a la luz. La primera semana en Golden Sunset Manor pasó como una neblina densa, apestando a medicamentos baratos, lavanda rancia y resignación absoluta. Yo flotaba en un mar de sedantes, pero al empezar la segunda semana, algo dentro de mi cabeza hizo cortocircuito. No fue la tristeza, lo que me despertó fue una punzada de lucidez aterradora. Doña Consuelo me había encendido una chispa en el comedor. Victoria siempre ha sido muy organizada, ¿verdad?, me dijo Consuelo, mientras masticábamos un pan dulce, duro y seco, después de escuchar mis eternos lamentos de suegra viuda. ¿Nunca te pareció raro lo mucho que se interesaba en tus centavos, mija? Mi nuera hacía exactamente lo mismo. Preguntaba por el testamento y las cuentas del banco como quien pregunta si va a llover. Me quedé con la taza de café aguado a medio camino. El estómago se me revolvió en un nudo doloroso. Recordé de golpe cómo Victoria, luciendo esa sonrisa de plástico perfecto y bolsas de diseñador, me decía: «Ay, suegrita, a nuestra edad es tan fácil confundirse con tantos números en el banco. Deje que Jorge y yo le simplifiquemos la vida para que no se estrese». A nuestra edad, yo tenía apenas 58 años cuando empezó a inyectarme ese veneno, hablándome como si yo ya estuviera babeando y perdiendo la razón. Y luego estaban mis cosas, el patrimonio de toda mi vida. Cada vez que visitaba mi casa, Victoria paseaba sus ojos de buitre hambriento por mi sala. «Leonor, tienes tantas chucherías viejas, ocupan mucho espacio. Deberías donarlas. Además, para serte honesta, estas antigüedades polvosas no van para nada con nuestra decoración minimalista en Polanco por si algún día tienes que mudarte con nosotros». Mientras soltaba ese insulto disfrazado de consejo, le tomaba fotos a la vajilla de plata de mi abuela y a mis joyas. «Es solo para el inventario del seguro, no te preocupes», juraba con voz melosa. Yo creí que era considerada. Qué estúpida, ingenua y ciega fui. Estaba tasando mi vida entera como si fuera mercancía de remate en un tianguis.
Pero el golpe más bajo, la puñalada que me dejó sin aliento, no fue lo material. La tercera semana en ese infierno gris, recibí la visita inesperada de doña Carmen, mi vecina y comadre de 15 años. Cuando me vio sentada en esa silla de ruedas oxidada en la sala de visitas, se llevó las manos al rostro, pálida, como un fantasma, y temblando. «Leonor, por la Virgen Santa, ¿qué haces aquí metida?» Jorge nos dijo a todas en la cuadra que tú habías rogado irte a un asilo carísimo porque querías tu independencia y que ya no soportabas lidiar con la gente. La sangre me hirvió hasta quemarme las sienes. Independencia, Carmen. Ellos me botaron aquí como a un perro callejero. Tras abrirme el pecho en el quirófano le respondí, sintiendo que me faltaba el aire por la furia. Carmen lloraba sin consuelo mientras me apretaba las manos heladas. «Pero si hace años que no te vemos, Leonor». Cada vez que llamábamos a tu casa, Victoria contestaba diciendo que estabas dormida, que te habías vuelto una vieja antisocial, amargada y paranoica, y que odiabas recibir visitas de cualquiera. Nos suplicó que te diéramos espacio por tu propia salud mental. Antisocial, paranoica, vieja amargada y loca. Ese era el asqueroso cuento que la arpía de mi nuera había esparcido por todo el barrio a mis espaldas. Había construido un muro de ladrillos invisibles a mi alrededor, aislando a su presa con la precisión de un cirujano psicópata. Y Jorge, mi propia sangre, el niño por el que me quité el pan de la boca, había sido su cómplice perfecto, su marioneta cobarde. Cuando yo le decía a mi hijo que extrañaba los cafés con mis amigas, él me acariciaba la mano y mentía mirándome a los ojos sin parpadear. Mamá Victoria dice que los extraños solo traen chismes y problemas. Concéntrate en nosotros, la familia es lo único que importa y nosotros te cuidamos. Todo había sido una maldita jaula dorada. Esa noche la opresión en mi pecho cocido no me dejó cerrar los ojos. Mi mente retrocedió vertiginosamente a la víspera de mi cirugía de corazón. El miedo paralizante a no despertar de la anestesia me tenía temblando, empapada en sudor frío en la camilla del hospital. Justo en ese momento de vulnerabilidad absoluta, cuando yo rezaba el rosario y lloraba de pánico, entró Victoria. Llevaba un fajo de papeles en una carpeta y su habitual perfume caro y empalagoso que me revolvió el estómago. «Son solo trámites de rutina del hospital», Leonor me dijo, acariciando mi brazo con una frialdad calculada que ahora reconocía. «Autorizaciones médicas y papeleo aburrido del seguro. No te desgastes la vista leyendo todo esto, ahora estás muy débil y la presión te puede subir. Firma aquí y yo me encargo de todo el estrés». Y yo, cegada por el terror inminente a la muerte y confiando ciegamente en el hijo que estaba parado justo detrás de ella, asintiendo como un idiota silencioso, firmé mi propia sentencia de muerte en vida sin leer una sola línea. No eran malditos papeles del hospital, eran las cadenas legales de mi prisión. Me retorcí en esa cama angosta y dura del asilo, ahogando un grito animal de pura rabia contra la almohada barata que olía a cloro. Había querido tanto ser la suegra perfecta, la madre comprensiva, que no estorba ni exige, que les entregué el cuchillo por el mango para que me degollaran por la espalda. Me vi a mí misma desde afuera y me di asco, una mujer patética, dócil, domesticada por el pánico a quedarme sola en la vejez. Pero mientras el reloj de plástico de la pared marcaba las 3 de la madrugada, las lágrimas calientes se secaron abruptamente en mis mejillas. El dolor agudo de la traición y el abandono se transformó en algo denso, oscuro y ardiente que me inundó las venas como lava. Era furia pura y destilada. Victoria creyó que me había sepultado viva bajo una montaña de engaños, aislándome de cualquiera que pudiera tenderme una mano. Pensó que mi edad era sinónimo de debilidad mental y que mi silencio eterno era la garantía de su victoria absoluta. Se equivocó rotundamente. La madre abnegada, sufrida y manipulable acababa de morir de un infarto en esa cama. La mujer que abrió los ojos esa madrugada en la oscuridad no iba a derramar una sola lágrima más. Iba a cobrarse cada gota de sufrimiento y lo iba a hacer destruyéndolos desde adentro. La quinta semana en aquel purgatorio con olor a amoníaco, la señora Martínez se acercó a mi silla de ruedas con un periódico arrugado en las manos pecosas. «Pensé que querrías ver esto, Leonor», me dijo en un susurro, señalando con su dedo tembloroso la sección de bienes raíces. Bajé la mirada y sentí que el estómago se me desplomaba hasta los pies. Ahí estaba mi casa.
La casa donde había criado a Jorge, donde había llorado a mares por mi difunto esposo, donde cada ladrillo tenía grabado mi sudor y mis lágrimas. Estaba a la venta por $450,000. Victoria la había puesto en el mercado sin siquiera tener la decencia de escupirme la noticia a la cara. Leí el anuncio y cada palabra era un latigazo: casa familiar de 3 habitaciones completamente renovada. Propietarios motivados, venta rápida. Propietarios motivados, yo era la dueña legítima. Yo había pagado esa hipoteca durante 30 años, sacrificando comida caliente para no atrasarme un solo mes. En ese instante el dolor se transformó en una rabia ciega. Me di cuenta de que mi nuera no solo me había desechado, me había despojado hasta de los cimientos de mi historia. Al ver mi rostro pálido y desencajado, la señora Martínez me ofreció llamar a su sobrino Roberto, un joven abogado. 2 días después, Roberto se sentó frente a mí en la deprimente sala de visitas del asilo. Abrió su maletín de cuero con una expresión tan seria que me hizo tragar saliva. ¿Alguna vez firmó un poder legal a favor de su hijo o su nuera?, me preguntó directo al grano. La pregunta me sacudió. Recordé aquella noche fatídica en el hospital justo antes de mi cirugía, cuando Victoria me puso esos papeles enfrente, jurando que eran solo formularios médicos y autorizaciones del seguro. Estaba tan aterrada de morir en el quirófano que firmé todo ciegamente con Jorge, parado ahí como testigo mudo. Me prometió investigar hasta el fondo de esa cloaca. Esos 3 días de espera fueron un infierno de insomnio y bilis tragada, sabiendo que el niño que parí me había entregado al matadero. Cuando Roberto regresó, su mirada lo decía todo. Señora Castillo, las noticias no son buenas, comenzó con una voz suave pero firme, sacando una carpeta gruesa. Su nuera falsificó su firma en múltiples documentos. Me mostró los papeles de transferencia. Mi casa ya no estaba a mi nombre. Había sido transferida a Jorge hacía 3 semanas, justo mientras yo me pudría en esta cárcel de ancianos. Pero la avaricia de esa arpía no tenía límites. Mis cuentas bancarias habían sido saqueadas. Los $85,000 que tenía en ahorros, el fruto de toda una vida de trabajo, fueron vaciados y transferidos a una cuenta conjunta de Jorge y Victoria. También liquidaron mi cuenta de inversiones, robándose otros $30,000. Me habían dejado en la ruina absoluta. El aire me faltó. Me sentí asfixiada por la traición, aplastada bajo el peso de la avaricia de mi propia sangre. ¿Cómo se atrevían a disfrutar de las playas de Cancún con el dinero manchado con mi sufrimiento? Pero el golpe final, el verdadero giro macabro de esta pesadilla, aún estaba por revelarse. Hay algo más inquietante, continuó Roberto, deslizando otro documento sobre la mesa. Su póliza de seguro de vida fue modificada. Jorge ahora es el único beneficiario y agregaron una cláusula para cobrarla en caso de que usted sea declarada mentalmente incapacitada. Esas 2 palabras retumbaron en mi cabeza como una campana fúnebre: mentalmente incapacitada. Mi voz salió como un chillido ahogado de puro terror. No solo me habían robado el dinero y el techo. Victoria había tejido un plan siniestro para borrar mi existencia legal, aislarme del mundo, tomar el control total y luego declararme loca para asegurar que nunca pudiera defenderme ni recuperar un solo centavo. Iba a pasar el resto de mis días como un fantasma sin voz ni derechos, prisionera de 2 monstruos que me veían como un cajero automático desechable. La ironía de mi situación alcanzó un nivel repulsivo cuando Roberto me explicó cómo se estaba financiando mi encierro. El administrador del hogar me confirmó que los pagos por su estadía aquí se hacen desde su antigua cuenta de ahorros, me dijo el abogado mirándome con pena. Técnicamente usted está pagando por su propia prisión con el dinero que le robaron. Victoria era tan miserable que ni siquiera iba a gastar un peso de su bolsillo para deshacerse de mí. Y la razón detrás de tanta bajeza era aún más patética. Roberto había investigado el historial crediticio de mi hijo y su flamante esposa. Estaban ahogados en deudas, tarjetas de crédito al límite, préstamos automotrices atrasados y una segunda hipoteca sobre su casa actual. No me habían destrozado la vida por codicia pura, lo habían hecho por la más vulgar desesperación financiera. Yo era su salvavidas, y para flotar, habían decidido ahogarme sin piedad. Roberto me miró a los ojos esperando mi reacción. Si no hacemos nada, ellos se quedan con todo, y usted permanecerá aquí hasta que su propio dinero se agote, me advirtió con seriedad.
Después de eso el Estado tendría que hacerse cargo de usted. Sentí como las últimas cadenas de mi sumisión maternal se rompían en 1000 pedazos. Toda mi vida había evitado los conflictos, había sido la madre dócil y complaciente. Pero la Leonor sumisa murió en el instante en que vio su casa en ese periódico. Levanté la barbilla sintiendo el fuego de la venganza ardiendo en mis venas. Hagámoslo, le dije a Roberto, y mi voz sonó tan afilada que casi cortaba el aire. Quiero recuperar todo lo que me robaron. Sin embargo, la sonrisa astuta que se dibujó en el rostro del joven abogado me indicó que él había descubierto un último secreto, algo que ni mi propia nuera sospechaba. Estaban a punto de conocer a la verdadera Leonor Castillo, y el infierno les iba a quedar corto. El silencio en la lúgubre sala de visitas del asilo se volvió denso, casi palpable. Roberto, el joven abogado, cerró su libreta de cuero. Me miró fijamente por encima de sus anteojos y me lanzó una pregunta que rompió el aire helado. Señora Castillo, antes de proceder con las demandas, hay algo que debo preguntarle. ¿Está usted completamente segura de que me ha contado todo sobre sus finanzas? La pregunta me descolocó por un segundo. Le respondí que Victoria me había vaciado hasta los bolsillos del alma, pero él insistió. Es que encontré algunos registros interesantes durante mi investigación inicial. Hay indicadores de que usted podría tener otros activos que su nuera desconoce por completo. Nos quedamos mirándonos en silencio. Y entonces, por primera vez, desde que la ambulancia me botó en este purgatorio de paredes grises, algo dentro de mi pecho, justo debajo de la cicatriz de mi cirugía, se quebró. Pero no fue de tristeza ni de miedo. Fue el crujido de mis propias cadenas rompiéndose. Una sonrisa lenta, casi depredadora, se extendió por mi rostro. La primera sonrisa real en semanas. Hay cosas que Victoria nunca supo, Roberto, le dije con una voz tan serena que hasta a mí me sorprendió. Cosas que mantuve deliberadamente en la oscuridad porque en el fondo mi instinto de madre siempre supo que esa mujer era una víbora. Me acomodé en la silla de ruedas, sintiendo cómo el poder regresaba a mis venas. Le conté sobre mi hermana mayor, Elena. Ella había fallecido hacía 3 años en Guadalajara. Elena nunca se casó, nunca tuvo hijos, y cuando el cáncer se la llevó, me lo dejó absolutamente todo a mí. Una casona colonial hermosa, que valía más de $200,000, una cuenta bancaria con 50,000 más, y una colección invaluable de arte mexicano y joyas antiguas. Jorge sabía de la muerte de su tía, pero jamás le mencioné la herencia. ¿Por qué? Porque Victoria, con su clasismo barato de nueva rica, siempre se refería a mi lado de la familia como los parientes pobres y vulgares de provincia. Su propia arrogancia la cegó. Ni siquiera se molestó en olfatear la fortuna que acababa de caer en mis manos. Esa misma soberbia que la hacía despreciarme fue la venda que le impidió ver el tesoro. Pero la sorpresa de Roberto no terminó ahí. Me incliné hacia adelante y solté mi segundo secreto, el más guardado de todos. Tengo otra cuenta de ahorros, una que abrí hace 20 años en el First Community Bank. Victoria nunca supo de ella porque la abrí mucho antes de que esa arribista se cruzara en la vida de mi hijo, confesé. Ahí tenía guardados más de $120,000. Cada mes durante 2 décadas deposité religiosamente una parte de mi pensión de viudez. Era mi fondo de emergencia, mi salvavidas. Recordé las palabras de mi difunto esposo, un hombre sabio que conocía las miserias del mundo, Leonor. Una mujer siempre necesita tener dinero propio, dinero que nadie más en el mundo conozca, ni siquiera tus hijos. Cuánta razón tenía mi viejo. A veces el silencio es nuestro único escudo contra la avaricia ajena. En este momento de dolor, tu like es tu apoyo para mí. Dime, ¿alguna vez tuviste que investigar a alguien que amabas o guardarle un secreto enorme para protegerte de su traición? No estamos solas en este camino espinoso. El abogado dejó de escribir y me miró con la boca ligeramente abierta, procesando la magnitud de mi revelación. Señora Castillo, estamos hablando de activos por más de $400,000 que Victoria y Jorge desconocen completamente. Tal vez más, si tasamos esas antigüedades, murmuró calculando el arsenal financiero que acabábamos de desplegar. ¿Por qué nunca le dijo nada a Jorge sobre esto?, me preguntó genuinamente intrigado. La respuesta me dolió, pero era la cruda verdad. Al principio había sido simple precaución. Quería asegurarme de que Jorge me amara por ser su madre, no por ser su cajero automático.
Pero después de la boda empecé a notar la forma en que Victoria calculaba mentalmente el precio de mis muebles, de mi ropa, de mi casa. Si una persona solo muestra interés en tu dinero, eventualmente encontrará la forma de arrancar hasta el último centavo, y yo no estaba dispuesta a dejarla jugar con mi red de seguridad. Esto cambia todo, Leonor, me dijo Roberto, y esta vez su sonrisa era la de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. No solo vamos a recuperar cada peso que le robaron, sino que tenemos los recursos para llevar este caso hasta las últimas consecuencias y aplastarlos en la corte. El plan era de una brillantez letal. Mientras Victoria y Jorge paseaban su impunidad por las playas del Caribe, gastando el dinero que me habían robado para pagar sus tarjetas de crédito ahogadas, nosotros íbamos a contratar a los litigantes más feroces del país. Íbamos a congelar sus cuentas conjuntas, a poner un gravamen sobre su casa y a dejarlos sin un solo peso para defenderse. La mujer frágil, asustada y desechable que dejaron tirada en este asilo acababa de resucitar. Ellos pensaron que habían enterrado a una oveja enferma, pero no sabían que con su traición acababan de despertar a la loba dueña de la manada. Mi venganza ya estaba en marcha, y la caída de mi hijo y su arpía sería tan espectacular como dolorosa. Durante los siguientes días, la lúgubre habitación de aquel asilo de mala muerte dejó de ser mi celda de castigo para convertirse en mi cuarto de guerra. Roberto, con esa eficiencia implacable y fría que lo caracterizaba, comenzó a mover las piezas de nuestro tablero. Había asegurado mis cuentas secretas casi de inmediato, trasladando el dinero de mi herencia en Guadalajara y mi sagrado guardadito del First Community Bank a un frente financiero impenetrable. Pero el muchacho no se detuvo ahí. Contraté a un investigador privado, doña Leonor me anunció una tarde, ajustándose los lentes, con una sonrisa que prometía tempestades. Necesitamos documentar minuciosamente cada paso, cada mentira, cada hilo de esa telaraña venenosa que Victoria tejió a su alrededor durante años. El investigador, un hombre calculador y silencioso llamado David, empezó a escarbar sin asco en el fango que mi nuera y mi hijo habían dejado a su paso, y lo que encontró fue más que suficiente para revolverle el estómago al mismísimo diablo. El primer golpe de realidad asfixiante vino de las entrevistas en mi propio barrio. Doña Carmen, mi vecina y comadre de toda la vida, confirmó llorando a mares cómo Victoria fungía como una perra guardiana en la puerta de mi casa. Cada vez que llamábamos esa arpía, nos decía que usted estaba en sus días malos, que la demencia la estaba volviendo agresiva, testaruda y paranoica, relató Carmen al investigador con la voz quebrada por la culpa de habérselo creído. El gerente de mi antiguo banco también soltó la sopa, testificó bajo juramento que yo siempre fui una mujer lúcida con mis centavos, hasta que Victoria empezó a pegarse a mí como sanguijuela. Su nuera venía y nos decía con cara de mártir incomprendida que doña Leonor ya no hilaba los números, que la edad le estaba pudriendo el cerebro, y confundiendo las cuentas, declaró el gerente. Me mordí el labio hasta que la boca me supo a sangre metálica. Mi propio hijo permitió que me exhibieran como a una anciana babeante e inútil ante el mundo entero. Ese nivel de humillación pública era una bofetada que me ardía 1000 veces más que la misma herida abierta de mi pecho. Pero la prueba más contundente, la verdadera joya de la corona, que nos iba a servir para hundirlos en el fango, vino de la fuente menos pensada. Rosalía, la muchacha de limpieza que les hacía el aseo en su pretencioso departamento, había sido testigo invisible de su podredumbre moral. David la contactó y ella, harta de los malos tratos y las humillaciones de la patrona, soltó todo sin dudarlo. La señora Victoria se la pasaba hablando por celular a gritos sobre cómo exprimir a la vieja, confesó Rosalía en una grabación que Roberto me hizo escuchar en su computadora portátil. La voz de la muchacha temblaba un poco, pero era sumamente clara. Yo misma la oí reírse a carcajadas con don Jorge cuando planearon irse a Cancún. Dijo que era el momento perfecto, porque la vieja por fin iba a estar arrumbada en el asilo y fuera de sus pelos, para que ellos pudieran gozar la herencia por adelantado, sin que nadie los jodiera. Escuchar cómo mi tragedia personal era el chiste de sus sobremesas me provocó unas náuseas insoportables. Me habían vendido como si fuera ganado por unos boletos de avión de primera clase y unos margaritas en la playa. Sin embargo, Roberto me guardó la revelación más macabra y perturbadora para el final de la tarde. Me mostró unos documentos impresos y su rostro perdió cualquier rastro de amabilidad. Doña Leonor Victoria
estuvo consultando a escondidas con 3 bufetes de abogados diferentes hace unos meses, me dijo con un tono tan grave que el aire de la habitación pareció congelarse en mis pulmones. ¿Para qué diablos quería más abogados? Logré articular sintiendo un nudo de pánico en la garganta. Para iniciar un juicio de interdicción, sentenció él mirándome fijo. ¿Interdicción?, pregunté sin entender. El terror más absoluto se apoderó de mi cuerpo dejándome paralizada. Me faltó el oxígeno. Esa mujer de plástico no solo quería mis casas, mis joyas y mis ahorros, quería borrar mi existencia legal. Si ese plan perverso hubiera funcionado, yo me habría convertido en un mueble más, sin derecho a firmar, a votar, a decidir sobre mi propio cuerpo, mi dinero o mi propia vida. Sería una prisionera hasta el día en que Dios me llevara completamente a merced de una psicópata de sangre fría y de un hijo cobarde que me veían como un estorbo que simplemente no se moría lo suficientemente rápido. ¿Qué hacemos ahora, Roberto?, pregunté, y mi voz ya no temblaba en lo absoluto. La Leonor, asustada y complaciente, había sido cremada en el fuego fulminante de esa revelación. Ahora, señora Castillo, atacamos directo a la yugular, pero lo hacemos con la elegancia destructiva de los que tienen el verdadero poder. Me respondió con una sonrisa letal casi depredadora. Su plan era una obra maestra de la justicia poética y divina. Mañana a primera hora presentaríamos las denuncias penales por fraude continuado, falsificación de documentos oficiales y abuso de adulto mayor. Al mismo tiempo, soltaríamos la demanda civil para recuperar cada centavo. Pero aquí viene la mejor parte de toda esta guerra, me explicó Roberto, cerrando su maletín de golpe con un chasquido que sonó a sentencia. Gracias a su fondo secreto nosotros tenemos el efectivo de sobra para pagar a los litigantes más feroces del país. Ellos, en cambio, tienen sus tarjetas de crédito reventadas y las deudas hasta el cuello. Vamos a solicitarle al juez el congelamiento inmediato de todas sus cuentas bancarias y un embargo precautorio y humillante sobre su casa. Me quedé en silencio saboreando el veneno dulce de cada palabra. Mientras esos dos infelices se untaban bronceador caro en las playas de Quintana Roo, creyéndose los reyes intocables del mundo, con mi dinero nosotros íbamos a cerrarles todas las llaves de oxígeno. Su vuelo de regreso llega pasado mañana en la tarde, verificó Roberto en la pantalla de su teléfono. Le aseguro que para cuando pongan un pie fuera del avión sus tarjetas van a rebotar hasta para comprarse un chicle en el aeropuerto y tendrán una orden de aprehensión con moño esperándolos en la sala de llegadas. Esa noche, por primera vez en lo que me pareció un siglo de tormentos, dormí como un bebé. No sentía pena por ellos, no sentía lástima de madre. No sentía absolutamente nada de la maldita culpa que me había gobernado toda la vida. La espera se convirtió en un conteo regresivo delicioso y embriagante. Victoria había subestimado de la peor manera a la vieja del asilo. Pensó que me dejaría marchitar en una cama oliendo a orines y resignación, pero a esa arpía se le olvidó un pequeño gran detalle de la naturaleza. A veces las madres no solo damos la vida con dolor, también sabemos exactamente cómo arrebatarla cuando nos han pisoteado el alma. El día que Victoria y Jorge regresaron de su nidito de amor en el Caribe fue sin lugar a dudas el día más exquisitamente satisfactorio de toda mi vida. Yo ya no estaba pudriéndome en aquel asilo de mala muerte que olía a orines y cloro. Para ese momento Roberto, mi abogado, me había trasladado a Sunset Gardens, una residencia de lujo para adultos mayores que parecía un hotel de 5 estrellas, con jardines hermosos y una suite donde la única dueña de la cerradura era yo. Mientras yo bebía un té de manzanilla en mi balcón privado, me imaginaba a ese par de zánganos bajando del avión, seguramente luciendo sus bronceados caros camisas de lino arrugadas. Y esa arrogancia tan típica de los estafadores que se creen intocables solo porque traen la cartera llena con el dinero de una anciana. No sabían que la guillotina ya estaba afilada y colgando justo sobre sus cabezas. El reloj marcó las 2 de la tarde, la hora exacta en que su vuelo aterrizó en el aeropuerto. Roberto me mantenía informada minuto a minuto como si fuera un cronista narrando la pelea de boxeo del siglo. Me contó que apenas cruzaron las puertas automáticas de la sala de llegadas, empujando sus carritos llenos de maletas de diseñador compradas con mis ahorros, la dura realidad los atropelló de frente. A las 2:30, 2 oficiales de la policía los estaban esperando con las órdenes de aprehensión en la mano.
No hubo cortesía, no hubo trato especial. A Victoria, la autoproclamada señora de alta sociedad, le leyeron sus derechos frente a decenas de turistas curiosos que seguramente grababan con sus celulares el espectáculo. Fue procesada inmediatamente por falsificación de documentos, abuso de adulto mayor y fraude. Jorge, el cobarde de mi hijo, ni siquiera intentó defenderla. Se quedó paralizado, pálido como un muerto, siendo arrestado como cómplice directo de la mujer que le había arruinado la vida entera. A las 5 de la tarde mi teléfono celular sonó y rompió la calma de mi habitación. Vi un número desconocido en la pantalla, pero sabía perfectamente quién era. Al contestar la voz de Jorge, llegó a mis oídos quebrada, miserable, ahogada en llanto desde los separos de la delegación. «Mamá, por favor, tienes que ayudarme. Hay un malentendido terrible», suplicaba con una desesperación que hace unos meses me habría destrozado el corazón en 1000 pedazos. Me dijo entre sollozos que Victoria aseguraba que yo estaba diciendo mentiras sobre ellos por culpa de mi supuesta demencia y medicación. La audacia de esa acusación casi me arranca una carcajada de puro coraje. «¿Mentiras, Jorge? Como la mentira de que yo te rogué de rodillas que me botaras en un asilo para darles su maldito espacio», le respondí sintiendo cómo el hielo más absoluto se apoderaba de mi garganta. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego intentó jugar la carta más sucia y patética, la lástima familiar. Me rogó que retirara los cargos, porque él era mi hijo, mi propia sangre, escudándose en que la familia se perdona todo. Esa manipulación emocional tan barata y predecible me revolvió el estómago. Jorge, cuando yo me estaba muriendo de miedo tras mi cirugía, ¿dónde diablos estaba esa lealtad familiar tuya?, le solté como un escupitajo. Él intentó justificarse tartamudeando excusas huecas, repitiendo que Victoria le había dicho que yo estaba enferma y paranoica. Fue entonces cuando le dejé caer la bomba que lo destruiría por completo, arrancándole la venda de los ojos de un solo tirón. Le revelé la verdad: que el investigador privado había desenterrado del lodo Victoria era una depredadora profesional. Tu adorada esposa ya había robado a otros ancianos hace 8 años, Jorge. Dejó a un viudo en la calle antes de mudarse aquí para buscar a su siguiente víctima. Y tú fuiste tan estúpido que le abriste la puerta de mi casa para que me hiciera exactamente lo mismo, sentencié. Escuché su respiración entrecortada. El gran ejecutivo no tenía ni la más remota idea de con quién dormía. Había sido el tonto útil perfecto. «No, Jorge, ya no podemos ser una familia», le dije, y colgué el teléfono sin que me temblara el pulso. Mi duelo de madre dócil había terminado. Apenas 5 minutos después de haber cortado el teléfono, volvió a sonar. Esta vez, la voz al otro lado era veneno puro, sin una sola gota de la falsa dulzura de la nuera perfecta. «Leonor, escúchame muy cuidadosamente», siseó Victoria, sonando como un animal rabioso y acorralado. «Si no retiras estos cargos ridículos, voy a destruir a Jorge». «¿Es eso lo que quieres, destruir a tu propio hijo?». La amenaza flotó en el aire, intentando sembrar el viejo terror de madre sobreprotectora en mi interior. Pero yo ya no era esa mujer asustadiza a la que engañó con unos papeles de hospital. Me reí, una risa profunda y ronca que me nació desde el fondo del estómago. «Victoria, tú ya destruiste a Jorge desde el día en que te casaste con él». «Yo solo estoy barriendo la basura que dejaste», le contesté, con una calma sepulcral que pareció desquiciarla más. Ella intentó amenazarme con supuestas influencias y contactos poderosos para hacerme la vida miserable. No pude evitar sentir una inmensa lástima por su patético intento de intimidación. «Ya jugaste tu peor carta, mija. No te queda nada. Eres una vulgar criminal y vas a pudrirte en la cárcel», le dije, y corté la llamada para siempre. Me serví otra taza de té, mirando el atardecer caer sobre la ciudad. La tormenta finalmente había estallado, y por primera vez en mi vida yo era la dueña absoluta de los truenos. La noticia de que Victoria había despedido a su abogado de oficio para contratar a un bufete privado carísimo me llegó a la mañana siguiente, mientras yo desayunaba fruta fresca en el balcón de mi suite en Sunset Gardens. Roberto, mi abogado, me llamó con un tono de incredulidad mezclado con burla. «Doña Leonor», me dijo riendo por lo bajo su nuera, «acaba de pedir un préstamo sobre la casa de Jorge para pagar los honorarios de los penalistas. Están gastando un dinero que ni siquiera tienen en una defensa que está muerta desde el principio». Ese fue el primer gancho al hígado para mi hijo. La ironía era tan poética que casi me atraganto con el jugo de naranja.
Victoria estaba hipotecando el techo de Jorge para salvar su propio pellejo, hundiéndolo todavía más en la miseria absoluta. Técnicamente podía hacerlo porque el muy idiota le había firmado papeles en blanco tiempo atrás. Mi hijo se estaba quedando en la calle por defender a la misma sanguijuela que lo había convertido en un criminal de poca monta. Pero la desesperación es una bestia traicionera que hace cometer estupideces monumentales. Al verse acorralada, sin poder tocar mis cuentas porque Roberto las había congelado con una orden judicial, Victoria entró en pánico. El investigador privado nos informó de un giro verdaderamente patético. La muy descarada estaba intentando contactar a sus antiguos cómplices de estafas pasadas para armar una coartada buscando a quién echarle la culpa. Y como si no fuera suficiente cavar su propia tumba, cometió el error más garrafal de su vida. Mi vieja amiga doña Carmen me llamó esa misma tarde alterada y respirando con dificultad. «Leonor, no vas a creer la desfachatez de esta víbora», me gritó por el auricular. Victoria me acaba de llamar llorando lágrimas de cocodrilo, pidiéndome que mienta frente al juez. Quería que yo testificara que tú llevabas años perdiendo la cabeza y mostrando signos de demencia senil. Sentí como la sangre me hervía de nuevo. «¿Y qué le dijiste, Carmen?», le pregunté apretando los puños. «Le dije que se fuera directo al infierno, y colgué para llamar a tu abogado», sentenció mi amiga. Con esa jugada, la idiota de mi nuera acababa de regalarnos el delito de obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. A medida que los días pasaban, la soga se apretaba asfixiantemente alrededor de sus cuellos. Sus tarjetas rebotaban en todos lados, no traían ni un quinto para comprarse un taco en la esquina, y las deudas los estaban devorando vivos. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar con el número de Jorge. Contesté sabiendo exactamente qué tono iba a usar. «Mamá, el banco nos va a quitar la casa, nos van a embargar todo», lloriqueaba mi hijo, sonando como un niño chiquito y asustado, no como el hombre de casi 40 años que firmó mi encierro en un asilo. «Victoria dice que es tu culpa, mamá, que nos estás destruyendo por puro coraje y venganza». Cerré los ojos sintiendo una punzada de dolor maternal que rápidamente aplasté con el peso de la cruda realidad. Jorge, le respondí con una frialdad que me asustó. «Hasta a mí, Victoria, te robó a tu propia madre. Si tu vida se está cayendo a pedazos, es porque fuiste tan cobarde que elegiste creerle a una ratera en lugar de defender mi vida». El silencio, al otro lado de la línea, era pesado, cargado de una culpa tardía que ya no me servía de nada. «Pero ella dice que me ama, mamá, que todo lo que hizo con tus cuentas fue para protegerme», balbuceó Jorge, intentando aferrarse a la última mentira de su mujer. La indignación me subió por la garganta como bilis hirviendo. «¿Protegerte robándome la casa y dejándome en la calle? Entonces eres 1000 veces más tonto y patético de lo que pensé», le escupí sin piedad. Las palabras salieron duras, filosas, diseñadas para cortar cualquier lazo de manipulación que él intentara tejer. Mi propio hijo, el hombre que yo había criado con tanto sacrificio, prefería seguir siendo el tapete de una criminal antes que asumir su propia responsabilidad. Esa fue la última gota, la confirmación definitiva de que el niño que yo conocía ya no existía. En ese preciso instante, asesiné cualquier rastro de esperanza de que él volviera a ser mi familia. Le colgué el teléfono dejándolo con la palabra en la boca, sumido en la miseria que él mismo había cultivado. Una semana después, la estocada final llegó envuelta en un sobremanila que Roberto me entregó con una sonrisa de victoria absoluta. «Se acabó, doña Leonor», me anunció el abogado sentándose frente a mí. Victoria no aguantó la presión. Acaba de aceptar un acuerdo con la fiscalía para reducir su condena. Se declarará culpable de todos los cargos de fraude y pasará al menos 3 años en una prisión estatal. Sentí que el aire puro y fresco de la justicia me llenaba los pulmones por primera vez en años. «¿Y Jorge?», pregunté mirándolo fijamente. «Su caso es de lágrima», suspiró Roberto. «Lo van a dejar en libertad condicional porque va a testificar contra ella, pero está en la ruina total. Perdió la casa por el embargo, el banco le quitó las cuentas, está en bancarrota y con antecedentes penales». No sentí compasión, no sentí remordimiento. La reina de Polanco iba a vestir un uniforme a rayas y mi hijo iba a conocer el sabor de la tierra que me quiso hacer tragar. Yo había recuperado mi imperio, mi dignidad y mi vida, y apenas estaba calentando motores. 6 meses. Medio año había transcurrido desde aquel huracán de justicia que barrió con la basura que ensuciaba mi vida.
Esa mañana perfecta de primavera, yo estaba sentada en la terraza de mi nuevo hogar, una casa modesta pero sumamente elegante, que había comprado al contado en un barrio tranquilo de la ciudad, muy lejos del bullicio tóxico de Polanco. Mientras saboreaba mi café de olla, sentí la brisa tibia acariciarme el rostro y me di cuenta de una verdad absoluta. La Leonor dócil, la madre abnegada que permitía que otros la pisotearan con tal de no causar problemas, había muerto definitivamente en aquella fría mesa de operaciones. La mujer que ahora sostenía la taza de barro era dueña absoluta de sus silencios, de sus decisiones y de cada centímetro de su territorio. Ya no sentía tristeza por el hijo perdido, ni una pizca de lástima por la nuera acorralada. Solo albergaba una paz tan inmensa y profunda que casi me daba vértigo. Había recuperado mi libertad. El trabajo de Roberto, mi joven abogado, había sido una verdadera obra de arte quirúrgica. Recuperamos hasta el último centavo robado. Mi antigua casa fue vendida por orden del juez para pagar la restitución total de los daños, y el dinero de mis cuentas regresó a mis manos inflado con intereses. Pero el golpe maestro, la revelación que terminó por sepultar a mi nuera, nos dejó a todos con la boca abierta. Resultó que durante la investigación exhaustiva salieron a la luz otras dos víctimas ancianas a las que Victoria había estafado con el mismo modus operandi en años anteriores. Esa mujer no era una simple trepadora social, era una depredadora en serie, una sanguijuela profesional que se alimentaba de la vulnerabilidad de los viejos. Esa impactante verdad le costó carísimo. El juez no tuvo piedad y la sentenció a 4 años de encierro en una prisión estatal. La señora de alta sociedad, que sentía asco por mis muebles antiguos, ahora tenía que conformarse con limpiar letrinas, usando un uniforme a rayas despojada de su maquillaje, su arrogancia y su libertad. El destino de Jorge, por otro lado, fue un espectáculo lamentable de cobardía y ruina. Logró salvarse de pisar la cárcel lloriqueando y aceptando un acuerdo de culpabilidad que lo dejó marcado de por vida 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario, barriendo calles y la soga al cuello de pagar su parte de la restitución. Por si fuera poco, la misma arpía que lo arrastró al infierno lo dejó sin nada. Perdió su lujoso departamento en el proceso de divorcio y tuvo que declararse en bancarrota total. El gran ejecutivo exitoso, el hijo por el que yo me había quitado el pan de la boca ahora, era un paria con el crédito destrozado y los bolsillos vacíos. Llevaba 3 meses sin cruzar una sola palabra con él, 3 meses en los que el silencio telefónico fue mi mejor terapia, demostrándome que la tranquilidad no tiene precio y que a veces cortar la rama podrida es la única forma de salvar al árbol entero. Justo cuando estaba sumergida en esos pensamientos, el timbre de la puerta rompió la quietud de mi mañana. Me asomé a través de los cristales de la ventana y por un instante pensé que era un vagabundo pidiendo limosna. Era un hombre escuálido con los hombros caídos, una barba rala y descuidada, y la ropa tan arrugada que parecía haber dormido en la calle. Al abrir la puerta el corazón me dio un vuelco frío. Era Jorge. «Hola, mamá», susurró, con la voz rota sin atreverse a levantar la mirada. Me preguntó temblando si podía pasar para tratar de arreglar las cosas. Lo miré de arriba abajo escaneando su miseria, y le respondí con un tono que cortaba como el hielo. «Arreglar que, Jorge. Tu mujercita me robó la casa, me vació las cuentas y me botó en un asilo para irse a asolear a la playa. Y tú le detuviste la puerta para que lo hiciera. ¿Exactamente qué pedazo de esa traición crees que se puede arreglar con una charla?» Sus ojos se inundaron de lágrimas de cocodrilo y empezó a balbucear excusas patéticas. Me juró por su vida que él no sabía nada de las estafas anteriores de Victoria, que ella le había lavado el cerebro diciéndole que yo estaba paranoica, enferma, y que el asilo era algo temporal para protegerme de mi propia locura. Ayudarme robándome la casa, le escupí en la cara implacable. ¿Por qué nunca tuviste los pantalones para preguntarme directamente a mí? ¿Por qué nunca cuestionaste por qué Victoria no me dejaba hablar con mis amigas? Jorge agachó la cabeza derrotado y finalmente confesó la verdad más humillante de todas, porque era más fácil creerle a ella, mamá. Porque no quería lidiar con problemas complicados. Porque fui un egoísta. Al menos por primera vez en su miserable vida adulta, estaba siendo honesto. La imagen de mi hijo desmoronándose frente a mí no me partió el alma como lo habría hecho años atrás. Al contrario, sentí una liberación tremenda al darme cuenta de que su dolor ya no me pertenecía.
Me suplicó juntando las manos mugrosas si había alguna forma de que yo lo perdonara y reconstruyéramos nuestra familia. Lo hice sentarse en las sillas de mimbre del porche, lo miré a los ojos y dicté mi sentencia final. Le recordé cómo me partí el lomo trabajando en 2 empleos, cómo le di mi casa y mi vida entera y cómo él me pagó abandonándome en mi momento de mayor vulnerabilidad. Así que para responder a tu pregunta, no, Jorge, no podemos reconstruir la relación que teníamos. Antes le dije con firmeza, sin un ápice de crueldad, pero con la contundencia del acero. Esa relación estaba basada en que yo daba mi sangre, y tú te la tomabas. Estaba basada en que yo siempre te perdonaba todo, y tú jamás enfrentabas las consecuencias de tus actos. Él sollozó dándose cuenta de que la fuente inagotable de su madre se había secado para siempre. Yo seguía siendo su madre, sí, pero la mujer que se sacrificaba para evitar que los demás se sintieran incómodos había dejado de existir. Me levanté despacio de la silla del porche dejando a Jorge hundido en su propia miseria. Le pedí que me esperara ahí. Entré a la sala respirando el aroma a lavanda que yo misma había elegido, un contraste brutal con aquel asilo de mala muerte. Caminé hacia mi escritorio y saqué un sobre blanco que ya tenía preparado. Adentro había un cheque por $5,000. Mientras lo sostenía, una tormenta me sacudió el pecho. La vieja Leonor, la madre sumisa, quería salir corriendo a abrazarlo, pero esa mujer estaba muerta. La nueva Leonor sabía que este dinero no era un rescate. Era mi liquidación, la renuncia definitiva a mi cargo de mártir familiar. Salí y le extendí el sobre. Sé que estás pasando por la peor pesadilla financiera que no tienes ni para caerte muerto, le dije con frialdad. Considera esto mi última contribución a tu bienestar como madre. Jorge tomó el sobre temblando. Al ver la cantidad abrió los ojos desmesuradamente. Mamá, no puedo aceptar esto, balbuceó aferrándose a una dignidad ya inexistente. Sí puedes, pero el precio es altísimo, le solté. Saqué de mi bolsillo una hoja doblada. Estas son mis condiciones innegociables para cualquier relación futura. Léelas en voz alta, quiero escucharlas de tu boca. El humillante espectáculo de un hombre de casi 40 años leyendo su propia sentencia frente a su madre fue un momento de justicia divina. Leyó con la voz quebrada. Primera regla: cero mentiras. Segunda, prohibición absoluta de usar la manipulación emocional o el chantaje de la familia para sacarme un peso. Tercera, respeto militar por mis decisiones y mi dinero. Cuarta, jamás volvería a rescatarlo de sus estupideces. Y la quinta, la más dolorosa para su ego, contacto estrictamente limitado. Puedes llamarme una sola vez al mes, y las visitas son únicamente con cita previa, leyó tragando saliva. Cuando terminó, su rostro era un mapa de arrepentimiento tardío. Si aceptas estas condiciones de hierro, tal vez podamos intentar construir una relación de adultos, le advertí, y si rompes una sola regla, agarra tu cheque y piérdete porque será la última vez que me veas la cara. Él se quedó mudo mirando el papel como si fuera un pacto demoníaco. Finalmente lo guardó en su camisa arrugada. Acepto, mamá. No me gusta, pero lo acepto, murmuró derrotado. Se dio la vuelta para marcharse, arrastrando los pies, pero se detuvo en seco. Giró sobre sus talones y me lanzó la pregunta que le carcomía el alma. ¿Alguna vez vas a perdonarme realmente por todo lo que te hice? La pregunta flotó en el aire cálido. Lo miré con una tranquilidad pasmosa, sin sentir una sola gota de rencor. Jorge, ya te perdoné, respondí con sinceridad aplastante. Él esbozó una media sonrisa esperanzada, pero se la borré de un tajo. Pero perdonar no significa que sufro de amnesia, y mucho menos que las cosas volverán a ser como antes. Significa que ya no cargo con la basura de tu traición. Te deseo el bien, pero jamás volveré a poner mi cuello en tu guillotina para que me lastimes. Se quedó sin aliento, asintió lentamente y caminó por la acera hasta desaparecer. No sentí el impulso de llorar ni de detenerlo. Entré a mi casa, cerré con doble llave y sonreí. Esa misma tarde Carmen vino a visitarme. Preparamos té de canela en mi cocina nueva, rodeadas de luz. Le conté con lujo de detalles la humillante visita de Jorge y las 5 reglas de acero. ¿Y tú le crees, Leonor? ¿Cumplirá con tus condiciones?, me preguntó mirándome con preocupación. Solté una carcajada suave. Honestamente, Carmen, no tengo la menor idea. Y esa es la parte más hermosa de esta tragedia, ya no me importa en lo absoluto. Si él cumple, conviviremos civilizadamente. Si no, mi vida seguirá siendo un paraíso sin él.
Me encanta esta nueva versión tuya, eres de acero, me dijo ella. La corregí de inmediato. No soy de acero. Es que finalmente entendí lo que valgo. Merezco respeto, exijo dignidad, y no tengo que aceptar las migajas de nadie, ni siquiera de mi propia sangre. Esa noche, al deslizarme entre las sábanas de algodón de mi propia cama, bajo un techo que era 100% mío, tuve una epifanía gloriosa. Victoria creyó que me estaba enterrando viva para quedarse con mis tesoros, pero en realidad me liberó. Al robarme las cadenas de mis apegos, me obligó a desenterrar a la fiera que llevaba dentro. Me forzó a descubrir que tenía inteligencia, recursos implacables y la capacidad brutal de construir un imperio desde las cenizas. A mis 67 años, no estaba terminando mi vida, apenas la estaba estrenando. El atardecer trae una paz inquebrantable después de la tormenta más oscura. ¿Cómo está tu corazón ahora después de haberme acompañado en este viaje? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios. Gracias por caminar a mi lado. Comparte este relato con esa amiga que necesita recordar su propio valor, porque la verdad nos hace libres y nuestra dignidad es la única corona que nadie nos podrá arrebatar. Esta historia es una obra de ficción creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes y situaciones narradas son producto de la imaginación. Sin embargo, estamos conscientes de que los temas oscuros abordados en este relato, como el abuso financiero hacia adultos mayores, la manipulación emocional, el fraude y el aislamiento forzado, son realidades dolorosas que miles de personas enfrentan diariamente en la vida real. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de abuso, negligencia, vulnerabilidad o explotación por parte de familiares o terceros, por favor, no te quedes en silencio. Te instamos a buscar ayuda inmediatamente contactando a las autoridades competentes de tu localidad, a instituciones dedicadas a la protección y defensa del adulto mayor, o acercándote a una persona de tu entera confianza que pueda brindarte respaldo legal y emocional. Tu seguridad y dignidad son lo más importante. Recuerda que no estás sola y que la ley existe para protegerte. Número de palabras del relato principal: 885 palabras.